Mis hermanos, Dios les bendiga. Ustedes saben que parte de la iglesia está de campamento, ¿verdad que sí? Por lo que, si se quiere decir, nosotros tenemos una escasez de público, ¿verdad? Pero lo más importante es que el Señor está aquí. Está aquí y está allá. Gloria al Señor. Me voy a acomodar hoy para hacerlo un poco distinto, ¿verdad? Tú me sigues, que teníamos hay un estribillo de una canción que he cantado aquí, que va con lo que vamos a hacer hoy, con el tema de la Santa Cena y el tema de la predicación. Nosotros estamos hablando acerca de Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Su sacrificio, su sufrimiento, su muerte. Hay hay una canción que se cantaba mucho en el ayer, del Himnario de Gloria, pero que nosotros ya las canciones, señores, del Himnario de Gloria han pasado a un segundo plano, pero son canciones muy profundas. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendígome en su amor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Esta estrofa habla de lo que Cristo hizo en la cruz. Venció la muerte con poder y al cielo se saltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Y aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Y dice, y en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz. Y siempre feliz. Aleluya. Entonces la otra canción, esa era de ustedes. Solamente oye la estrofa y el coro.
Esta dice de lo mismo, pero se llama Corazón Agradecido. Se dice: al pensar en la cruz y en los sufrimientos, las heridas en tu cuerpo, las espinas en tu frente, la agonía y el dolor que pasaste por amor. Tal vez no lo entiendo, pero hoy te agradezco, Jesús, te lo confieso. Gracias. Gracias por tomar mi lugar. Gracias porque tu muerte vida me da. Mi alma solo en ti descansará. La razón de ser, eres la pasión de mi vida hoy. La razón de ser es la pasión de mi vida hoy. La razón de ser, tú eres la pasión de mi vida hoy. Señor, en esta mañana nosotros vamos a predicar tu palabra y queremos recordar, Señor, que tú eres el sumo sacerdote, que tú entraste como el Cordero perfecto para darte en sacrificio puro y santo, una vez y para siempre. Y que como tú viniste a la tierra como humano, tú comprendes nuestras luchas, comprende nuestras necesidades, comprende nuestras pruebas, comprende nuestras tentaciones. Y nosotros alabamos tu nombre, Señor. Porque tú venciste. Y por cuanto tú venciste, nosotros somos más que vencedores. Tú eres el mensaje, Señor. No es lo que yo digo, es lo que tu palabra dice y enseña. Llévanos mucho más profundo de nuestras palabras y llévanos a conocerte en este día. Convence de pecado, de juicio, redarguye, Señor. Abre nuestro entendimiento para ver tu obra grandiosa en la cruz y tu acto propiciatorio de redención sobre nuestra maldad. Que en la cruz se pagó el precio, en la cruz se derramó su sangre, por lo cual hoy nosotros podemos decir que somos tus hijos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Ya nosotros hemos agotado varios mensajes que hemos hablado acerca de este capítulo de Hebreos capítulo 2. Hemos hablado de que no debemos de descuidar. Si bien es cierto que Dios en Cristo nos ha dado y nos ha regalado su salvación, también es cierto que nosotros no debemos de descuidar la salvación que Dios nos ha regalado. Que cuando nosotros alzamos nuestra mirada, debemos de ver a Jesús el vencedor,
que Cristo es el capitán, hemos hablado, de nuestra salvación. Hemos hablado el domingo pasado, si no pudo verlo, puede ir a nuestro ¿verdad? A nuestro canal de YouTube y ver el mensaje. El capitán de nuestra salvación. Que la misión de Cristo no solamente es salvarnos, sino que la misión de Cristo es llevarnos a la gloria de Dios mismo. Que solamente Cristo no es el camino, sino es el que va delante de nosotros, guiándonos hasta la misma gloria de Dios. Y como es que vamos a decir un día cuando estemos en la gloria, el Padre va a preguntar: ¿y ustedes quién los trajo hasta aquí? Y todos diremos: Cristo nos condujo hasta aquí. Esa es la máxima del mensaje del domingo pasado. Y hoy vamos a hablar de Cristo como el sumo sacerdote que entiende nuestras luchas. ¿Qué es lo que hace Cristo? Entiende nuestras luchas. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Leemos la palabra de Dios y dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Ahí está hablando de Cristo. Es decir, por cuanto nosotros participamos de carne y de sangre, Él, ¿quién? Cristo también participó de lo mismo. Está hablando de su humanidad. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Hago pausa porque Romanos 3:23 nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y como vamos a ver en el día de hoy, Satanás se enseñoreaba de nosotros porque decía: lo voy a matar. Lo voy a matar. La muerte, ¿verdad? Espiritual. La misión de Satanás es separarnos de la comunión con Dios. Y para eso él usa mucha estrategia. Distracciones, pruebas, tentaciones y una serie de artimañas. Entonces dice, por medio de la muerte, esto es el diablo. Y librar, versículo 18 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso éramos nosotros, éramos esclavos. La muerte segunda, el pecado, la separación de Cristo. Esa es la muerte. Versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y está hablando de nosotros. Cristo no fue a salvar a los ángeles. Cristo no fue a salvar a los querubines ni a los serafines, sino que Cristo vino a socorrer ¿a quién? A nosotros vino a socorrernos, que somos los descendientes de Abraham por fe. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros. El primer versículo, en carne y sangre, humano. Cristo debía ser humano para venir ¿a qué? A ser misericordioso. ¿Y qué dice? Y fiel. ¿Qué es lo que es Cristo? Misericordioso y fiel. Y dice: sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar. Escucha bien esa palabra. ¿Qué hizo Cristo? Expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo que tentado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Hermano, como hemos dicho a través de la oración, la misión de este mensaje, ¿verdad? Esta verdad es mostrar plenamente que hemos predicado la humanidad de Cristo. Y se hizo humano para destruir el poder del diablo. Libertar a los cautivos a través de su muerte en la cruz. Vencer la muerte, darnos salvación. Y entonces Cristo se convierte en el sumo sacerdote, como dice el texto 17, misericordioso, fiel, para socorrernos de nuestras luchas. En primer lugar, de manera de introducción, nosotros debemos decir que vivimos en una cultura, en un mundo, ¿verdad?,
donde la gente admira a los héroes. Pero los héroes aparecen, se supone, cuando todo está perdido, cuando no hay esperanza. Los héroes humanos, solamente pueden salvarnos de peligros temporales. Ahora hay muchos héroes en Venezuela rescatando personas, gloria a Dios por eso. Una niña se cae en una alcantarilla y llegan 2 bomberos, personas, policías, gente del barrio, sacan a la niña. Son héroes. Pero son héroes que nos salvan de peligros temporales. Cristo hizo algo mucho mayor, superior. No solamente vino para enseñarnos, sino que vino no solo para hacer milagros, sino para darnos un ejemplo. Pero su obra grandiosa y única está en que Él vino a destruir esta condición que nos destituía de la gloria de Dios. ¿Ok? Así que alguien puede ser algo grandioso por ti, pero no te puede salvar. Y Cristo vino precisamente a eso, para salvarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para llevarnos de las tinieblas a la luz, de la condenación a la libertad, de esclavos a la libertad. Eso es lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros vemos a Cristo, lo vemos como un ejemplo. Y debemos verlo como un ejemplo, lo es. Que debemos ver a Cristo como aquel que hizo grandes milagros, y los hizo. Que debemos ver a Cristo como el gran maestro que nos enseñó grandes cosas. Y la gente lo toma como el filósofo mayor, con aquel que hizo o escribió o dijo esta máxima: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente lo celebra y nosotros lo celebramos. Pero nosotros sabemos que la mayor obra de Cristo no son las grandes frases que dijo, ni las grandes enseñanzas que nos dio, sino que la mayor obra de Cristo es darse en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y ahí es que la gente no recibe a Cristo. Como dice este comentarista de William Berkeley en su comentario, él dice: Cristo no contempló el sufrimiento de lejos, sino que Cristo entró en el sufrimiento para vencerlo desde ese mismo lugar. Y en primer lugar, nosotros debemos compartir estos versos 14 y 15 que dice que Cristo compartió nuestra humanidad para destruir nuestro mayor enemigo. ¿Cómo es que dice el texto? Él dice que así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y nosotros podemos observar que allí hay 2 verbos distintos. Nosotros participamos de la naturaleza humana naturalmente. Nacimos humanos, nacimos de carne y sangre, pero Cristo participó de la humanidad de manera voluntaria. Jesús no dejó de ser Dios porque Él era Dios, sino que añadió a su divinidad su humanidad. Y ese es el milagro de la encarnación de Cristo. Es lo que Hebreo enseña en este capítulo 2, verso 14 y 15, que Cristo participó de lo mismo. Participó de lo mismo. No fue apariencia. No fue que fue parecido. No fue que fue una ilusión. No fue un disfraz. No fue eso lo que Cristo hizo. Cristo no se puso un traje humano. Nosotros lo vemos cuando Cristo comió pescado, varias oportunidades de pan.
Vemos a Cristo llorar, Juan 11:35, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Cristo montando el asno cuando entraba a Jerusalén. Cristo comiendo con sus discípulos. Cristo volteando las mesas en el templo cuando usaron el templo de oración para vender y hacer mercaderes. Cristo fue completamente humano. Y si Cristo no hubiera sido plenamente humano, jamás podía sustituir a nosotros los humanos. Por eso es que Cristo es el sumo sacerdote. Porque Cristo, y como dice Efesios, que siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esto es grandioso, porque la pregunta es que deberíamos hacernos nosotros. Entonces, ¿por qué Cristo se hizo hombre? El verso 14 nos da esa respuesta. Entonces, ¿por qué él tenía que? Él no podía buscar otra, decir una palabra y salvarnos a todos. ¿Podía hacerlo? Él pudo hacerlo. Pero nos convenía a nosotros que él se hiciese humano. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice el verso 14. Dice en la parte B: lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de ¿qué? De la muerte. Bueno, esta palabra de destruir tiene que ver con una palabra griega, cartageo, que quiere decir que el Señor en la cruz dejó sin efecto la muerte, la dejó inutilizable, rompió su dominio, por lo que el creyente no le tiene miedo a la muerte. Hay gente, yo le decía a alguien esta semana que yo estoy listo para morir. Cuando estaban cantando mi cumpleaños, yo le dije: yo doy gloria a Dios porque yo estoy listo para irme con Cristo. Yo estoy listo para irme con Cristo. Mi obra ha sido completada porque Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea, yo no vivo para completar la obra, ya Cristo la completó. Y el día que Él me mande a buscar, le diré: Señor, aquí estoy, la obra está hecha. La que Él me permitió hacer aquí en la tierra. Pero hay creyentes que le tienen miedo a la muerte. Tú le preguntas: ¿y si tú te mueres hoy, te vas con Cristo? Y dice: bueno, todavía no estoy seguro. Ay, qué pena. Hermano, si usted se muere hoy, ¿se va con Cristo? Si se muere ahorita, ¿se va con Cristo? Hermano, yo me voy con Cristo. Me voy con Cristo. Hay un corito que dice así: me voy con Cristo, me voy con Él. Porque Satanás perdió la facultad que él tenía sobre mí, sobre la muerte. Estoy hablando de la muerte, de la separación de Cristo. Porque está establecido que todos los hombres, dice Hebreos 10, mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Pero hay gente que no, que le tiene miedo a la muerte. Pero no es a la muerte física, es a la separación de nuestra vida de Cristo. Ahí es que nosotros tenemos que tener temor. Porque de una u otra manera vamos a morir. Y el apóstol Pablo lo dice: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, entonces ya sea que vivamos o que muramos, nosotros somos ¿de quién? Nosotros somos del Señor. Y tenemos que tener esa seguridad en que Dios el Padre, a través de Cristo, venció la muerte en la cruz del Calvario. Y el diablo ya no se señorea de nosotros ni nos infunde temor, porque nosotros sabemos hacia dónde vamos. ¿Quién es el que nos conduce hasta la gloria? Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Y quién va delante de nosotros conduciéndonos hasta el Padre? Cristo es el que nos conduce. Así que todas las garantías están dadas. Esa es la realidad. ¿Satanás todavía existe? Sí. Anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Pero su alma principal quedó derrotada y aniquilada. Cristo lo venció en la cruz del Calvario.
¿Cómo? Porque todo el pecado, todo el precio fue pagado en la cruz del Calvario. El pecado que te separaba de Cristo fue cancelado cuando Cristo venció la muerte. Así que no tiene derecho legal sobre tu vida. Por eso el salmista en el capítulo 23 de los Salmos lo dice con mucha claridad. Dice: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré alguno, porque el Señor está conmigo. David estaba claro, hermanos. Y tú y yo debemos estar claros de que la muerte perdió su derecho legal sobre nosotros. Como lo dice el famoso predicador John Stott, dice, hablando sobre la cruz de Cristo, que la muerte de Cristo fue la derrota de la muerte mediante la muerte misma. Bueno, es extraordinario, como lo dice John Stott. O sea, Cristo muere y usa su muerte para derrotar la muerte mediante la muerte misma. Qué paradoja, hermano. Es glorioso. Lo que parecía una victoria para Satanás fue exactamente su derrota. Porque Satanás creía que iba un paso delante de Cristo. Lo voy a matar en la cruz del Calvario, lo voy a avergonzar, lo voy a clavar. Y Cristo, cuando expira, entonces le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está tu sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y Cristo se levanta victorioso al tercer día. Y ahora nos dice a nosotros: por cuanto yo he vencido, todos vosotros también pueden vencer. Hermano, esa es la verdad número 4 del discipulado, de verdad básica de esta iglesia. Tenemos victoria sobre la muerte y tenemos victoria sobre el sistema mundanal y sobre la carne y sobre este sistema y sobre el diablo, ¿verdad? Hemos dicho, Él no está desaparecido, Él anda como león rugiente, pero la misma enseñanza nos dice que nosotros debemos resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer Él nosotros? Va a huir. No es que tú tienes que cogerlo, písalo. No, esa no es así. Lo que la Biblia dice es que nosotros debemos resistir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Resistir. Hermanos, muchos creyentes todavía viven como si Satanás siguiera gobernando sus vidas. Eso es penoso. La gente vive como hay mucha maldad en las calles y debemos de tener cuidado. Pero los creyentes no debemos vivir como si Satanás nos estuviera persiguiéndonos. ¿Han visto esos tipos de creyentes en las redes? Y el diablo me apareció, y el diablo me dijo, y yo lo vi en el sueño. Todo lo que ven es al diablo. Hermanos, tengo una noticia para ustedes. ¿La quieren oír? El diablo ha sido vencido en la cruz del Calvario. Ha sido vencido. Pero a veces los creyentes viven su vida como si Satanás gobernara su vida. Hermano, las pruebas, paréntesis, las pruebas que tú y yo tenemos son pruebas ordinarias de la vida humana. Te enferma, pero eso es parte de ser humano. Te duele la rodilla, eres humano. Te cansas, tienes que comer, cuando te da hambre, tienes que comer tu muslo de pollo. ¿Me entiendes? Si te da sueño en la tardecita, tienes que beberte esa taza de café, tranquilo. Tus dolores no es el diablo, es que, hermano, los años pasan, pesan. No podemos ver a Satanás en todo. Es verdad que Él hace que ciertas personas sean usadas para probar nuestro carácter en Cristo, pero no todo el diablo. Él está vencido y Él lo sabe. Él está vencido y Él lo sabe. Nosotros debemos ver a Cristo como capitán siempre delante de nosotros. A eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hermanos, si nosotros estamos mirando al diablo,
quiere decir que nuestra mirada no está en Cristo. Tenemos que ver a Cristo, porque Él es el vencedor. Así cantábamos ahorita: exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tú eres el vencedor. Hebreo nos dice una cosa interesante, que el enemigo hace ruido, pero perdió su autoridad. Cuando la gente viene a atacar, y tú sabes que hay malicias, malintenciones de ciertas personas, hermano, tu victoria ya llegó. Nosotros no peleamos buscando la victoria, porque Cristo nos dio la victoria. Nosotros vivimos la vida de Cristo como vencedores. Por eso es que no se puede comprender cuando un creyente, su vida está en completo caos, como la paz de Dios reina sobre su vida. Y él dice: Señor, gracias por esto, gracias por otro. Nevera vacía, gracias, Señor. Problemas por aquí, enfermedades por allá, tribulaciones, qué accidentes, qué asuntos, que lo atracaron. Y él dice: Señor, gracias, porque tú sabes lo que haces. ¿Y cómo tú le estás dando gracias a Dios? Sencillo, porque nosotros vivimos la vida en victoria. Así que peleamos desde la victoria de Cristo. No haga como el hermano. Un hermano que oraba y decía: Señor, dame la gloria o dame la victoria. Y habían dos hermanas, una victoria y otra gloria. Pero él quería una de las dos. Así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive mirando ¿a quién? A Cristo. Y en todo lo que tú hagas, tú tienes que ver a Cristo y tienes que ver al Señor en tu vida, guiándote, formándote, levantándote, fortaleciéndote. Y cuando no tenga fuerza, ¿a dónde debemos acudir, hermanos? A Cristo. En segunda aplicación es que a veces el miedo a la muerte domina a las personas. El escritor en el verso 15 que dice que el Señor vino a libertarnos a todos por el temor de la muerte, que nos tenía sujeto a servidumbre. Hermano, nosotros los cristianos no negamos la muerte, solamente decimos que no tiene la última palabra en nuestras vidas. Por eso sentimos dolor cuando alguien se va. Sí, lloramos. Jesús lloró, lo acabamos de decir. Cuando Lázaro murió, Juan 11:35. Los creyentes lloramos, nos compungimos, sentimos un dolor inexplicable cuando alguien se nos va. Pero cuando alguien muere en Cristo, nosotros lloramos y también decimos: gloria a Dios, está con Cristo. Y así será. En segundo lugar, Cristo vino específicamente a rescatar, como dice el versículo 16, a los descendientes de Abraham. Porque ciertamente, dice el versículo, no socorrió a los ángeles. ¿A quién no socorrió? A los ángeles. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí el autor hace una afirmación de que Cristo no vino por los ángeles caídos. Cristo vino por ¿quiénes? Por los hombres y mujeres. Y esta expresión, descendientes de Abraham, no habla únicamente de los judíos, habla, ¿verdad? El lenguaje habla de todos aquellos que creyeron por la fe como Abraham. Son todos los que creen, como enseña el apóstol Pablo en Gálatas 3. Lo que nosotros no podemos hacer es dudar del interés de Dios por salvarnos. Cristo no vino por seres perfectos. Cristo vino por pecadores. A eso fue que Él vino. Y nosotros como humanos recordamos a Cristo en dos ocasiones. Lo hacemos cuando Él nació, que lo celebramos en Navidad, en diciembre. Tenemos esa tradición, pero ahí lo recordamos y decimos: Señor, gracias por nacer. Pero también lo recordamos en abril. Entonces lo alumbramos en diciembre y lo matamos en abril.
Pero todo esto es valedero porque lo que está diciendo, Cristo nace como humano para identificarse con nosotros en nuestra humanidad y vencer en su humanidad la muerte. Pero también muere en la cruz diciéndonos: yo estoy dispuesto a pagar el precio que vale tu salvación. Como nadie podía alcanzar la salvación, Cristo se hace maldito para ser colgado en el madero, porque así es lo que dice el texto, que era maldito aquel que era colgado en el madero. Cristo cuelga en el madero y muere como asesino, como ladrón. Pero como alguien dijo, lo que produjo la muerte de Cristo y lo que colgaba a Cristo del madero no eran los clavos, eran nuestros pecados. Era lo que sostenía a Cristo de la cruz. Hermanos, hemos dicho esto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vino a rescatarnos. Y la manera de hacerlo era que debía estar colgado en la cruz. Por lo que no debemos dudar de lo que Cristo hizo. En tercer lugar, y finalmente, Cristo se hizo semejante a nosotros para ser nuestro sumo sacerdote, como lo dice el verso 17. Dice que vino para venir a ser, como dice verso 17, misericordioso y ¿qué más? Y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, dice el versículo. Dice, por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a ¿quién? Semejante a nosotros. ¿Y por qué Cristo debía ser en todo semejante a nosotros? Bueno, el mismo texto lo dice por dos razones. Uno, para ser misericordioso, y otro, para ser fiel. No me lo estoy inventando yo, te lo dice. Cristo vino para esas dos cosas. Como sumo sacerdote, Él vino para ser misericordioso y fiel. Misericordioso porque el sacerdote judío conocía el sufrimiento de las personas. Y Cristo experimentó el sufrimiento de manera personal. Todo el tipo de sufrimiento: traición, persecución, juicio, castigo humano. Lo escupieron, lo traspasaron, repudio total. Fue tentado, fue presionado en diversas formas. Así que no hay una enorme diferencia entre Cristo y nosotros con relación a la humanidad y a nuestros padecimientos. Así que Cristo no solamente conoce nuestro dolor, Él sabe lo que se sabe tener dolor. Otra vez, una cita de este libro extraordinario de John Stott dice que el sufrimiento de Cristo le permite acercarse a nosotros con perfecta compasión. ¿Ustedes recuerdan este texto? Que Él vio a las multitudes y Cristo dice que la vio dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque Cristo era humano, 100% humano. Entonces no es solamente misericordioso. Por eso es que cuando tú te acercas a Cristo en plena certidumbre de fe y con confianza, lo dice la Escritura, y tú le dices: Señor, mira, estoy aquí. ¿Alguien lo ha hecho? Yo lo he hecho. Él he estado ahí delante del Señor y le he dicho: Señor, aquí estoy. Estoy abatido, más que una lechosa. Me siento derrotado. ¿Han sentido derrota? Señor, me siento solo. Señor, me siento sin fuerza. Señor, me siento desesperanzado. Yo sé que soy el pastor, pero me siento desesperanzado. No veo soluciones. ¿Han estado ahí? Y Cristo no me reprocha. Cristo no me dice: pero y ya yo no hice todo por ti. Cristo no me reprocha. Él no me reprocha. Lo que me dice su palabra es que Él me dice: yo te entiendo. Y entonces me recuerda y me dice: pero recuérdate que tú no dependes solamente de tu fuerza, sino que tú tienes la victoria que yo te he dado.
Por eso es que dice Isaías que el Señor multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y en la lógica humana eso no se puede entender, porque cuando tú no tienes fuerza, ¿qué es lo que van a multiplicar? Si todo número elevado a cero da cero. Eso dice la matemática. Y Cristo dice: no, dime si tú no tienes nada, porque yo voy a multiplicar algo que yo tengo para ti. Eso es lo que dice la Escritura en Cristo. Por eso es que el creyente tiene que agarrarse de Cristo, de lo que su palabra dice, porque Él es misericordioso. Y no solamente misericordioso, ¿qué es lo que es Cristo? Fiel, hermano. ¿Qué es lo que es Cristo? Fiel. Eso no solamente nos comprende, sino que Cristo cumple su misión en nosotros. Por eso que dice la Escritura que Cristo, a través del Espíritu de Dios, Él intercede por nosotros al Padre con gemidos indecibles, dice la Escritura. Quiere decir que no nos abandona por quien Él intercede. Y finalmente aparece esta palabra en estos versos sobre la expiación, la propiciación. Y es una palabra que podemos hacer un mensaje y lo vamos a hacer más luego, porque significa que la ira justa de Dios fue satisfecha. El hecho de que nosotros prediquemos que la salvación es gratuita no significa que no se pagó un precio. Que la justicia divina ignorada a mi favor fue puesta, el castigo fue puesto sobre Cristo. Eso es lo que está diciendo. Eso significa propiciación, expiación. Así que el Padre no ignoró mi castigo, sino que Cristo tomó el castigo. No fue ignorado mi castigo, no fue escondido, no fue minimizado mi castigo, sino que Cristo tomó el castigo que me pertenecía. Y entonces la ira de Dios fue satisfecha en Él. Cuando Satanás nos recuerda nuestro pecado, nosotros debemos recordarle a Él que Cristo pagó el precio. ¿Cuántos pecados Cristo nos ha perdonado? ¿2 o 3? Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que cuando nosotros recordamos la propiciación, y lo vamos a ver más adelante, hermano Juan Carlos tiene que ser el que tiene que hablar de esto, que trae un ejemplo aquí sobre el propiciatorio, porque en el propiciatorio si hablo de esto tengo que hablar del arca del pacto. En el arca del pacto, atrás, en el lugar santísimo, atrás, había un arca, y en el arca había un propiciatorio, y en el propiciatorio se vertía la sangre para aplacar la ira de quien presentaba su pecado. Lo que quiere decir el propiciatorio, lo que quiere decir de Cristo es que la deuda fue pagada de manera completa. ¿Cómo fue pagada la deuda? Completa. El autor termina con esta máxima y dice, de estos versos 18: pues cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso, ¿para qué? Para socorrernos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos socorre. Yo voy a dejar esa parte porque quiero predicar un mensaje sobre cuando Dios nos socorre. No solamente lo hizo en la cruz, Cristo siempre sale a socorrernos. En Hebreos, de manera de conclusión, responde 4 grandes necesidades humanas nuestras. Nosotros necesitábamos un vencedor y Cristo derrotó al diablo. Nosotros necesitábamos libertad
y Cristo rompió las cadenas. ¿Sí? Nosotros necesitamos reconciliación con Dios y Cristo hizo el acto propiciatorio por nuestros pecados. Y nosotros necesitamos ayuda diaria. Y entonces Cristo sigue siendo el que nos socorre. Hermano, la cruz no fue un accidente. La cruz es el centro del plan eterno de Dios para rescatar al pecador. Y si tú estás aquí en esta mañana, tú puedes hacer esta oración con nosotros para recordar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Señor, en esta mañana gracias te damos.